Buenas noches. Tarea 2, Fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC. Andrés Gonzalo Hernández, tutor. Ana Cecilia Buitrago Ramírez, octubre de 2022. Periodo señal AC. La corriente alterna AC es aquella que tiene básicamente dos características. La primera es que la señal de la corriente varía en el tiempo y la segunda es que tiene un periodo, lo cual quiere decir que se repite después de cierto tiempo. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo. La señal de corriente alterna más común es la forma senoidal o cosenoidal, como se ve acá en la imagen. Frecuencia señal AC. La frecuencia es el número de veces por una unidad de tiempo que una corriente alterna cambia de polaridad. Su unidad en el sistema internacional es el hercio y la conocemos con la letra F. Tenemos acá el periodo y la frecuencia, donde la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo y el tiempo es igual a 1 sobre la frecuencia. El tiempo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hertz. También decimos que una fase onda es en un movimiento armónico simple, A es la amplitud y T es el periodo, dados dos instantes y tales que se representan en la misma fase de onda. Tenemos el valor medio y eficaz o MRS. Se llama valor medio a una tensión o corriente alterna a la medida aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. En una corriente alterna sinusoidal, el valor medio durante un periodo es nulo. En efecto, los valores positivos se compensan con los negativos. Tenemos que el valor eficaz se llama de una corriente alterna al valor que tenga una corriente continua que produjera la misma potencia que tiene dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Como estudiante 2 tengo la pregunta: ¿por qué se prefiere la corriente AC sobre la DC para transmisión de corriente eléctrica entre estaciones o puntos domiciliarios? Decimos que la corriente alterna AC y la corriente continua DC describen dos tipos de flujo de corriente en un circuito. Quiere decir que la corriente continua, la carga o corriente eléctrica fluye en una misma dirección, y una corriente alterna o una carga eléctrica cambian periódicamente de dirección. El voltaje de los circuitos DC-A a veces también se invierten, por lo que la corriente cambia de dirección. La mayoría de los dispositivos electrónicos digitales que fabrican se utilizan con corriente continua. Otra gran diferencia entre la corriente AC y DC es que la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder el voltaje o la medida de tensión eléctrica. Como conclusión, tenemos que la corriente AC se utiliza generalmente para las distribuciones de energía, por lo que son las tomas de corrientes en nuestros hogares, y en el trabajo proporciona una corriente alterna para alimentar cualquier cosa que se necesite. Pero la corriente continua DC se utiliza más ampliamente para las propias placas electrónicas o para otras aplicaciones. Como bibliografía utilicé las que relaciono acá, como son los fundamentos y problemas de la electrostática, corriente continua, electromagnetismo y corriente alterna. También tenemos los fundamentos de la corriente electrónica y los semiconductores, entre otros. Muchas gracias.